¿Por qué todo lo que antes parecía firme ahora se siente hueco? ¿En qué instante la vida ordinaria dejó de sostenerte y comenzó a doler? ¿Y si ese malestar que llevas en el pecho no fuera un equívoco, sino un llamado? Carl Jung escribió alguna vez: ser normal es la meta de los fracasados. Y quizá te encuentres justo ahí, agotado de fingir, cansado de sonreír sin motivo, caminando por las calles como si observaras tu existencia desde un asiento ajeno. Un actor rendido, repitiendo un guión en el que ya no cree. Despertar, trabajar, responder sonrisas mecánicas, consumir lo que otros dictan, sostener reglas invisibles, soportar un ruido que no cesa. Todo eso te desgasta, ¿verdad? Pero hay algo más pesado. Fingir que sigues creyendo en ese teatro diario. Fingir que estás bien cuando por dentro algo ya no encaja. Todos, en algún momento, nos preguntamos en silencio: ¿enloquecí yo o es el mundo el que perdió el juicio? ¿Y si ocurren ambas cosas? ¿Y si tu incomodidad es la primera señal de claridad en medio del delirio colectivo? Este espacio es un refugio, un rincón íntimo para quienes se cansaron de sostener la máscara de la cordura. Lo que estás por leer no se queda en la razón. Atraviesa ese abismo entre lo que sientes y lo que te dijeron que deberías sentir. Caminaremos juntos a través de paisajes sin prisa, como sueños que arden, y al final tal vez no hallemos todas las respuestas, pero sí algo más valioso: las preguntas correctas. ¿Te has dado cuenta de cómo la palabra normal se convirtió en una prisión discreta? Despertar temprano fingiendo energía, contestar mensajes que no deseas, aceptar invitaciones que no te mueven, reír por compromiso, seguir modas sin alma, acumular objetos que no llenan nada. Ese es el molde de la normalidad, un ritual silencioso de abandono propio. Lo más perverso es que cuando empiezas a dudar de ese molde, el mundo se apresura a señalarte como el problema. Piensas demasiado, te estás aislando, te estás volviendo raro. Pero no es locura, es lucidez. Es el comienzo del colapso de lo evidente. El filósofo Byung-Chul Han escribió que vivimos en la sociedad del rendimiento, donde cada individuo es culpable de su propio fracaso, donde el agotamiento y la ansiedad ya no se consideran síntomas de un sistema enfermo, sino defectos personales. En ese escenario, no tolerar la vida normal es casi un gesto de resistencia. La rutina, que debería ser un terreno seguro, se convirtió en terreno incierto. Te levantas y sientes un cansancio extraño, no del cuerpo, sino del alma. Es como vivir en un teatro de ruido fingiendo que la función continúa mientras los decorados caen poco a poco. ¿Ya lo sentiste? Estás rodeado de gente sonriendo, mientras tú gritas hacia adentro en un eco mudo. Ese es el instante donde algo se quiebra, y entiendes que no es que la vida esté difícil, es que está insoportablemente superficial. Dostoyevski decía que el ser humano necesita sufrir tanto como necesita aire, pero el mundo moderno intenta anestesiarlo todo. El silencio, el tedio, la incertidumbre, la tristeza. Vivimos embriagados de distracciones. La normalidad se volvió una carrera perpetua donde quien se detiene a respirar es aplastado por quienes siguen corriendo sin saber para qué. El ideal de vida normal te moldea, te arranca la voz con delicadeza cruel. Primero toleras pequeñas incomodidades, luego niegas tus emociones, y finalmente te convences de que el vacío es solo madurez. Pero escucha, el vacío no es madurez, es el grito mudo de un alma domesticada. Esa sensación de no encajar no es fragilidad, es resistencia. Es la señal de que tu sensibilidad sobrevivió. Y la sensibilidad, en estos tiempos, es peligrosa, pero también es sagrada. Nietzsche afirmaba que lo que no sacude no merece ser recordado. ¿Y qué sacude más que descubrir que gran parte de tu vida se construyó sobre expectativas ajenas? El colapso de lo evidente comienza cuando ya no puedes mentirte diciendo que todo está bien. Las reuniones te hastían, las conversaciones triviales te consumen, las fiestas se sienten como ruido disfrazado de alegría. Empiezas a preferir el silencio gris de una mañana nublada a la euforia artificial de una celebración. Prefieres el dolor honesto a la felicidad de plástico. Y ahí descubres la verdad. La normalidad no solo desgasta, intoxica, obliga a fingir, a encajar, a sonreír mientras por dentro sangras.
La normalidad se sostiene sobre un pacto colectivo de interpretaciones. Romper ese pacto te convierte en amenaza. Te apartas, observas, callas, y lentamente reconstruyes tu mundo desde dentro. Otros ritmos, otras prioridades, otras verdades. Ese proceso es el inicio de la desintoxicación, y como toda abstinencia, duele. Pero hay belleza en ese dolor. Hay santidad en el malestar del que ya no quiere pactar con lo falso. Lo que estás sintiendo, por más que parezca un colapso, tal vez sea un nacimiento. Hay algo más que debes comprender. El mayor enemigo no está afuera, sino dentro de tu mente. Esa rabia que explota, esa ansiedad que te paraliza, ese apego que te desgasta. Todo eso sigue un patrón, como una melodía repetida. Y mientras no transformes esa estructura interna, la historia seguirá repitiéndose. Sin embargo, existe un modo de reeducar la mente, un modo de mirar el caos de frente y reconvertirlo en claridad, con una lógica más fría, con una conciencia más despierta, con ejercicios de autoobservación profunda. Si alguna vez te ha pasado sentir que siempre caes en el mismo círculo, coméntame aquí abajo. ¿Qué parte de ese ciclo reconoces? Tal vez compartirlo te permita verlo desde otro ángulo. Existe una angustia sin nombre, un cansancio que no es físico ni emocional, sino existencial. Es como un exilio silencioso. Caminas entre la gente, pero una parte de ti ya no está en ese lugar. Tu cuerpo habita el tiempo presente, pero tu alma tiene las maletas listas. Esto no es depresión, es desacuerdo. Un desacuerdo con la velocidad del mundo, con sus valores, con su eficiencia vacía y sus máscaras sociales. Ese desacuerdo suele confundirse con fragilidad, pero no lo es. Es una escucha fina, un oído interno que capta frecuencias que otros ya no perciben. Alan Watts decía que la vida que nos venden es un gran número musical, y que la mayoría está tan ocupada tratando de seguir la coreografía que no se detiene a preguntarse si realmente le gusta la música. ¿Ya sentiste ese malestar? Esa sensación de formar parte de algo que no entiendes, o peor, que entiendes demasiado bien, y que por eso ya no soportas. La vida ordinaria gira en torno a metas, estatus, productividad, distracción. Y tú comenzaste a percibir el olor de la farsa. Te pesa ver a la gente correr detrás de sueños que son solo espejos. Te cansa la obligación de parecer feliz. Y entonces escuchas un llamado, no con los oídos, sino con el pecho. Un llamado que no nace de discursos motivacionales, ni de libros que prometen fórmulas mágicas, sino de esa parte invisible tuya que sabe sin palabras. Sabe que el mundo habla demasiado para no sentir. Sabe que la alegría performática es barniz sobre una tristeza vieja. Sabe que algo está profundamente torcido en eso que llamamos vida. Ese llamado tira de ti, y mientras más intentas encajar, más te duele. Porque el llamado no es para adaptarte, sino para despertar. Despertar significa mirar lo que la mayoría prefiere ignorar. Que vivimos anestesiados, que confundimos eficiencia con sentido, seguridad con encierro, ruido con compañía. Simone Weil decía que la atención es la forma más pura de generosidad, pero el mundo moderno convirtió la atención en mercancía. Nos arrebataron la capacidad de estar presentes, y ahora, al intentar recuperarla, te sientes un extranjero en tu propia existencia. Pero escucha bien, esa sensación de no pertenecer no es un error. Es lo opuesto a la alienación. Es tu espíritu rechazando lo superficial, anhelando profundidad, silencio, un espacio donde solo seas tú, sin exigencias. Extrañas conversaciones que no tengan prisa, gestos verdaderos, lugares donde tu existencia no tenga que justificarse. Y eso no es debilidad espiritual. Es un tipo de nostalgia, nostalgia de ti mismo. No te sorprendas si en ese proceso comienzas a alejarte. No es aislamiento, es recogimiento. Es la etapa de crisálida, donde el yo antiguo se desgaja para que algo más auténtico pueda nacer. Pero este proceso es solitario, porque el mundo admira al que se adapta, no al que despierta. Te dirán que eres raro, demasiado sensible, desconectado. Déjalos, porque mientras ellos hablan, tú escuchas, y en ese silencio empieza a aparecer lo que realmente importa, la voz interna que viene de lo invisible, esa voz que no precisa gritar para ser verdad. Quizá has sentido esa voz alguna madrugada, cuando el mundo duerme y solo queda el rumor del propio pensamiento.
Esa voz que susurra, vas bien, aunque nada en tu vida parezca ordenado. Esa voz es brújula, no consuelo. Viene de una profundidad a la que solo acceden quienes tuvieron el valor de cuestionar lo obvio. Sartre dijo que el infierno son los otros, pero a veces el infierno es estar entre otros y sentir que te perdiste a ti mismo. El cielo, tal vez, sea esa reconexión silenciosa donde vuelves a habitarte sin máscaras ni expectativas. Y es ese llamado, esa nostalgia sin nombre, lo que intenta recordarte que ya no perteneces al mundo de antes, porque empezaste a pertenecer por primera vez a ti mismo. Hay días en que todo parece funcionar y aún así nada tiene sentido. Pagas cuentas, cumples tareas, respondes mensajes, haces lo esperado. Y al final del día te recibe un silencio frío, como si hubieras subido una escalera interminable solo para descubrir que no había puerta al final. Ese es el tipo de malestar más difícil de explicar. La vida funciona, pero tú no estás en ella. Y quizás sí estás atrapado en una simulación, no tecnológica, sino emocional, cultural, espiritual. Una escenografía cuidadosamente montada donde lo más importante es parecer. Sonríe, avanza, agradece, publica, responde, aunque por dentro todo tiemble. Alan Watts decía que confundimos el mapa con el territorio, la representación con la vida real. Y por eso, rodeados de comodidad y acceso, estamos más lejos de nosotros que nunca. La superficie de la vida se transformó en espectáculo, pero el espectáculo cansa, especialmente cuando todos fingen disfrutarlo. ¿Has notado cómo hasta las conversaciones parecen guiones repetidos? Opiniones copiadas, indignaciones de moda, risas mecánicas. Es un juego de espejos. Todos reflejan algo, pero nadie se mira. La rutina moderna gira en torno a productividad y distracción. No hay pausas, no hay presencia, no hay profundidad. Despiertas revisando el teléfono, comes apurado, entras en reuniones sin alma, platicas con personas ausentes, te hundes en notificaciones, y a eso lo llamamos vivir. Hasta que, en medio de ese ruido, llega ese pensamiento suave pero devastador. ¿Esto es todo? El filósofo Jean Baudrillard llamó a esto hiperrealidad, un estado donde los símbolos de la vida valen más que la vida misma. La foto del plato vale más que su sabor. La imagen del amor vale más que la intimidad. La idea del éxito vale más que la paz interior. Y así la gente se agota sin haber hecho algo verdaderamente significativo. Porque vivir en la superficie drena el alma, y un alma drenada se vuelve cínica. Cínica con el amor, con la belleza, con la fe, incluso con la experiencia de estar vivo. Entonces surge esa nostalgia extraña por cosas que nunca viviste. Conversaciones lentas, silencios compartidos, días sin prisa, mañanas sin pantalla, trabajo con propósito. Te das cuenta de que la rutina moderna no está hecha para seres humanos, sino para engranajes. No naciste para ser eficiente, naciste para ser entero. Pero el sistema no quiere personas enteras, quiere fragmentos, piezas, avatares. Quiere obediencia, repetición, consumo. Por eso, cuando empiezas a cuestionar, a retirarte, a buscar quietud, el sistema te señala. Te llama flojo, desmotivado, desconectado. Pero la verdad es otra. No estás desconectado. Estás intentando reconectar con algo que el mundo olvidó hace mucho. Ahí comienza el verdadero cansancio. No el del cuerpo, sino el del alma. El cansancio de vivir rodeado de estímulos pero privado de sentido. Es como estar lleno y hambriento al mismo tiempo. Y esto no solo te pasa a ti. Es un colapso colectivo, un derrumbe de significado. El precio de vivir en un mundo donde todo se exhibe, pero casi nada es auténtico. Aún así, hay una salida. No es rápida ni fácil, pero existe. Empieza cuando sueltas el guión, cuando dejas de actuar, cuando te permites no saber, no encajar, no complacer. En ese espacio nace algo nuevo, una vida que aún no viviste, una sed que ninguna distracción sacia, un deseo sin nombre. Y quizá eso es lo que estás sintiendo ahora. No es cansancio del mundo, es sed de lo real. Llega un momento en que el ruido se vuelve insoportable. No hablo solo del ruido exterior, motores, voces, notificaciones. Hablo del ruido interno, la presión de ser útil, el peso de la culpa, la obligación de ser siempre fuerte.
En ese cansancio silencioso nace un deseo antiguo, el deseo de silencio, pero no un silencio vacío, sino un silencio fértil, lleno de presencia. El silencio de un bosque antes de la lluvia, el silencio de una madrugada compartida sin necesidad de palabras. Tal vez por eso deseas alejarte, descalzarte, tocar la tierra húmeda, ver amanecer sin prisa, escuchar el canto de un pájaro sin intentar interpretarlo. Ese impulso no es huida, es regreso. El alma moderna no está cansada de hacer, está cansada de hacer sin sentido. La naturaleza empieza a llamarte, no con palabras, sino con ritmos. Ningún árbol se apura, ninguna flor fuerza su apertura, y aún así, todo cumple un propósito que no precisa de ansiedad. Ese llamado te ha rozado, ¿verdad? Esa necesidad de apagar el ruido, de desaparecer unos días, de volver a escucharte sin intermediarios. Ahí, en ese silencio, comienza la cura. Thomas Merton decía que la contemplación responde a la pregunta más profunda del alma: ¿cómo vivir? Y la contemplación nace en la quietud, no en la prisa, en el ser, no en el hacer. El silencio abruma porque te deja solo contigo, sin filtros, sin adornos, pero también te libera. Te muestra que muchas cosas que creías necesidad eran apenas ruido, la aprobación ajena, la prisa, el miedo a perder algo. En el silencio, esos espejismos se derrumban, y en esa desnudez aparece lo sagrado. No la religión performática, sino la espiritualidad que respira en lo pequeño. El vapor de un té, el olor de la tierra mojada, un abrazo silencioso. El mundo empieza a desacelerar. El tiempo se estira, respiras más hondo. Y la ansiedad, esa compañera insistente, comienza a disolverse porque, por primera vez en mucho tiempo, estás aquí, completo. Muchos están haciendo ese camino silencioso ahora. Cambiar el exceso por la esencia, el ruido por la escucha, la multitud por la comunión verdadera. No con todos, solo con aquellos que miran con ojos limpios. Por eso, los rituales pequeños empiezan a volverse sagrados. Encender una vela, leer algo que te aquiete, caminar bajo los árboles, hacer una oración antes de dormir. Esos gestos no son simples costumbres. Son anclas que te devuelven al presente cuando el mundo intenta arrastrarte hacia su vorágine. Cada pequeño ritual es un recordatorio de que no estás aquí para funcionar como un engranaje, sino para sentir, para habitar tu cuerpo, para presenciar el milagro silencioso de estar vivo, incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Quizá eso es lo que tu alma viene pidiendo desde hace tiempo. No certezas, ni respuestas mágicas, sino el valor de detenerte, aquietarte y confiar en que incluso dentro del caos late un orden que no siempre se ve, pero que se siente. Tal vez te encuentres justo en ese punto, a mitad del camino, sin pertenecer por completo a lo que fuiste, pero sin encarnar todavía lo que estás destinado a ser. Es como caminar por un puente de noche sin ver el final. Ya no puedes regresar, pero tampoco sabes dónde estás pisando. Ese lugar extraño, ese espacio entre mundos, es más común de lo que crees. Se llama transición. Es un luto silencioso por una vida que ya no te contiene. Y sí, duele. Incluso cuando te despides de una prisión, duele. Porque la prisión era conocida. La libertad, en cambio, es territorio salvaje. Alan Watts decía que la vida no es una línea recta hacia un destino, sino un baile. Pero nadie nos enseñó a bailar con la incertidumbre, con el vacío, con la sensación de flotar entre lo viejo y lo nuevo. Y sin embargo, es precisamente ahí, en ese vacío, donde comienza a escucharse una voz que no pertenece a este mundo. Una voz que no presiona, no exige, no juzga. Una voz más bien parecida al viento que roza las hojas. Una voz que dice: estás en el lugar correcto, aunque no lo parezca, aunque no lo entiendas, aunque duela. Esa voz no viene del pasado ni del futuro. Viene del centro, de ese corazón profundo que siempre estuvo ahí, esperando que bajaras el volumen de la vida para poder hablar. Y ahora que lo estás haciendo, la escuchas. Por eso te duele tanto el mundo antiguo, porque te queda pequeño, porque se está derrumbando. Lo ves en las relaciones artificiales, en la cultura de lo superficial, en la espiritualidad deshidratada que vende paz, pero genera vacío. Lo ves en la prisa, en las sonrisas forzadas,
en el cansancio emocional disfrazado de éxito. Y sí, ese mundo está muriendo. Pero el mundo nuevo aún es frágil. Está naciendo en silencios, en encuentros auténticos, en gestos invisibles al mercado. Está naciendo donde hay vulnerabilidad, escucha, pausa. Ese es tu entrelugar. Y ahí tienes una misión, aunque no lo parezca, mantener la llama encendida. No dejar que se apague la sensibilidad, incluso cuando duela. Mantener el corazón abierto, incluso cuando todo alrededor parezca apelar a la dureza, al cinismo, al desapego total. Habrá soledad, claro, pero esa soledad también es sagrada. Es el momento en el que te encuentras con quien realmente eres, no con quien los demás esperaban que fueras. Habrá dudas, sí, pero como dijo Rainer Maria Rilke, vive ahora las preguntas. Quizás sin darte cuenta, un día empezarás a vivir también las respuestas. No porque lleguen como revelación repentina, sino porque te habrás convertido en alguien capaz de reconocerlas. No estás aquí por accidente. El malestar que llevas dentro no es una maldición, es brújula. Te está guiando hacia donde tu alma quiere ir. El mundo grita, pero tu pecho susurra. La multitud corre, pero tú sientes la necesidad de detenerte. Mientras muchos se vuelven piedra, tú te mantienes vulnerable. Y esa vulnerabilidad, lejos de ser debilidad, es tu arma secreta. Porque cuando el viejo mundo acabe de desmoronarse, y créeme, lo hará, solo quedará lo que siempre fue real. El amor auténtico, la presencia viva, el alma despierta. Quizá ahora mismo te estés preguntando si estás exagerando, si es normal sentirse así, si eres el único que siente que este mundo se volvió demasiado ruidoso, demasiado acelerado, demasiado falso. Pero mira, si has llegado hasta aquí, probablemente ya no puedes seguir viviendo adormecido. Ya no puedes participar de la comedia de lo superficial. Y eso es un regalo, aunque queme. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez ni siquiera sepas qué estás buscando. Pero sí sabes algo. Ya no puedes fingir que todo está bien. Ya no puedes sostener una vida que se deshace por dentro. Y eso, lejos de ser un defecto, es una fuerza rara. Muy pocos se atreven a detener la inercia. La mayoría sigue corriendo porque teme lo que podría encontrarse si se queda quieta. Tú te detuviste. Tú te preguntaste. Tú empezaste a escuchar esa incomodidad profunda que vive en el fondo del pecho. Y aunque duela, esa incomodidad es un puente. El único puente que conduce a algo real. Lo que estás sintiendo no es un error. Es alineación. Es sensibilidad en un mundo anestesiado. Es conciencia en una cultura que idolatra la distracción. Estás entre dos mundos. Y estar entre dos mundos exige un tipo de valentía que pocos poseen. La valentía de seguir amando. La valentía de caminar lento cuando todo a tu alrededor demanda velocidad. La valentía de mantener el corazón abierto aun cuando la mente quiere cerrarse para protegerse. Así que cuando vuelvas a sentir que no perteneces aquí, recuerda esto. Tal vez no estás destinado a encajar en este mundo, sino a ayudar a construir otro. A veces el cambio se anuncia en una noche aparentemente insignificante. Yo recuerdo una de esas noches, cuando me senté en el suelo de mi habitación, con la luz apagada y solo una vela encendida. El silencio era tan espeso que parecía que el tiempo se había detenido. Había tenido un día común, uno de esos días en los que la vida parece marchar bien, pero por dentro algo se te rompe sin aviso. Miré el fuego de la vela y pensé, ¿es solo esto? Despertar, producir, sonreír y repetir hasta morir. Y fue en esa quietud, casi desesperada, cuando algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue una epifanía estruendosa, fue más bien un susurro, un recordatorio suave. Aún estás aquí. Como si una parte de mí, enterrada bajo capas de normalidad, hubiera decidido respirar de nuevo. Tal vez te haya pasado también. Tal vez alguna noche, sin planearlo, tu alma haya decidido levantar la mano desde el fondo y pedir tu atención. Y si estás aquí, leyendo esto, sintiendo esto, es porque esa llama, pequeña pero viva, también está encendida en ti. Gracias por sostenerla. Gracias por no haberte convertido en piedra. Gracias por seguir sintiendo aun cuando sentir duele. Ahora quiero preguntarte algo. A ti que estás leyendo, ¿en qué parte de este camino te encuentras hoy? No tienes que describirlo perfecto. Solo dilo con honestidad. A veces,
Poner en palabras el lugar donde estás es el primer paso para entender hacia dónde vas. Hay un instante en el que comprendes que no es que estés roto, sino que estás cambiando de piel. Empiezas a notar señales pequeñas, casi invisibles, pero contundentes. Las conversaciones superficiales te cansan, los ambientes demasiado ruidosos te abruman, los compromisos que antes aceptabas por inercia ahora te pesan como cadenas. Y lo más extraño es que mientras todo eso pasa, nadie afuera parece notarlo. Desde fuera, sigues siendo el mismo. Por dentro, se está gestando un mundo distinto. Ese contraste desgasta, porque una parte de ti aún se aferra a lo conocido, mientras la otra te jala hacia un territorio nuevo que no entiendes del todo. Es un duelo, aunque no esté vestido de luto. Un duelo por lo que fuiste, por lo que ya no cabe, por lo que ya no vibra contigo. Incluso cuando uno se libera de una vida que lo encarcelaba, la libertad duele al principio. Duele porque es incómoda, porque es incierta, porque requiere que mires lo que evitaste durante años. Y entonces aparecen días raros, días en los que sientes que todo se rompe sin que nada se haya movido. Días en los que te invade una mezcla de tristeza y claridad, como si estuvieras en el umbral de algo que no puedes nombrar. Pero ahí, justo ahí, empieza el despertar. No es luminoso ni perfecto, es caótico, lento, áspero, una especie de parto interior donde lo viejo se resiste a morir y lo nuevo todavía no sabe caminar. A veces te preguntas si deberías volver atrás, volver a lo cómodo, volver a encajar, volver a sonreír aunque no sientas nada. Pero ya no puedes. Una vez que el alma despierta, no vuelve a dormir. Una vez que viste la grieta, ya no puedes ignorarla. Una vez que escuchaste el llamado, no puedes hacer silencio. Lo que estás viviendo es un rito de paso invisible. Y como todo rito profundo, exige renuncia. Renuncia a la prisa, al ruido, a la aprobación ajena, a la necesidad de demostrar. Renuncia incluso a las versiones de ti que ya no te representan. Y esas renuncias, aunque sean invisibles, pesan. Por eso estás cansado. No porque estés fallando, sino porque estás cambiando. La sociedad no entiende este proceso. El mundo moderno solo valora lo visible, los logros, los números, las metas. Pero hay transformaciones que no caben en una estadística. Hay victorias silenciosas que solo tú conoces. Ese día en que te atreviste a decir que no. Ese día en que elegiste descansar. Ese día en que aceptaste llorar. Ese día en que preferiste estar solo antes que mal acompañado. Esos momentos que parecen pequeños son, en realidad, enormes. Son los ladrillos con los que estás construyendo tu vida nueva. La nostalgia que sientes no es por el pasado, sino por la versión de ti que todavía no se ha manifestado. Esa versión futura que ya te llama, que ya respira en ti, aunque aún no se muestre por completo. Por eso sientes que no encajas, porque estás mutando, porque estás creciendo en otra dirección. Y mientras eso pasa, también te das cuenta de lo absurdo que es este mundo acelerado. Todo exige urgencia. Responde ya, avanza ya, produce ya, sonríe ya. Pero el alma no obedece relojes. El alma tiene sus propios ciclos. El alma florece en silencio. A veces tarda años. A veces necesita caer varias veces. A veces necesita perderse para encontrarse. Es ahí donde el mundo y tú empiezan a ir en sentidos opuestos. El mundo quiere velocidad. Tú necesitas pausa. El mundo quiere certezas. Tú estás aprendiendo a vivir en la pregunta. El mundo quiere ruido. Tú buscas un silencio que sane. Y aunque parezca que estás desalineado, es justamente lo contrario. Estás alineándote con lo esencial. Lo que pasa es que lo esencial casi nunca coincide con lo popular. Y entonces llega ese momento extraño en el que incluso tus propias emociones parecen contradicciones. Quieres estar solo, pero también deseas compañía. Anhelas descanso, pero tu mente no para. Sientes tristeza, pero también una esperanza suave que no entiendes. Así es este proceso. No es limpio, no es lineal. Es un océano emocional que te tira, te sacude, te empuja y finalmente te deposita en una orilla más real. Hay un detalle importante. No estás fallando, no estás retrocediendo, no estás perdiendo tu vida. Lo que estás perdiendo son capas, capas que ya no te pertenecen.
capas que te fueron impuestas, capas que te protegieron cuando eras más pequeño, pero que ahora te aprietan como un abrigo viejo. Y dejarlas ir duele, pero se siente como respirar por primera vez después de haber estado años bajo el agua. Empezarás a notar algo más. Los momentos de paz ya no vienen de afuera, ya no dependen de que todo esté perfecto. Vienen de ti, vienen de esa quietud que vas cultivando sin darte cuenta. Vienen del acto simple de estar presente, de sentir tus manos, tu respiración, tu cuerpo. Vienen del instante en que dejas de luchar contra lo que sientes y simplemente lo dejas ser. En esa aceptación silenciosa nace una fuerza que no sabías que tenías. La gente a tu alrededor no siempre entenderá este proceso. Algunos se alejarán. Otros intentarán presionarte para que vuelvas a ser quien eras. No lo hacen por maldad. Lo hacen porque el cambio ajeno incomoda. Porque verte transformarte los obliga a mirarse a sí mismos. Y no todos están listos para eso. Pero no estás aquí para complacer expectativas ajenas. Estás aquí para encontrarte, para expandirte, para crear una vida que te sostenga, no una que te desgaste. A veces, crecer significa decepcionar. Y está bien. A veces, evolucionar significa soltar manos que antes te guiaban. Y está bien. A veces, madurar significa elegirte a ti, incluso cuando otros no lo entienden. Y también está bien. Cuando el ruido baja, empiezas a notar señales nuevas. Empiezas a sentir gratitud por cosas pequeñas que antes te pasaban desapercibidas. Un rayo de sol entrando por la ventana, un sorbo lento de café, una mirada sincera, una respiración profunda. Esas cosas que parecen insignificantes son milagros en miniatura. Y cuando comienzas a ver milagros donde antes había rutina, es señal de que algo en ti ha despertado de verdad. A medida que te transformas, también cambia la forma en que deseas relacionarte. Ya no te interesa la compañía vacía. Ya no te atraen las conversaciones sin alma. Ya no aceptas vínculos que te drenan. Comienzas a buscar calidad, no cantidad, profundidad, no distracción, presencia, no espectáculo. Y aunque esto reduzca el número de personas en tu vida, aumenta la verdad de las que quedan. Pero incluso mientras avanzas, habrá momentos en que te preguntes si estás haciendo lo correcto. Es normal. Todos los que transitan un camino de despertar se hacen la misma pregunta. Y esa pregunta, paradójicamente, es una señal de que sí vas en la dirección adecuada. Porque quien no cuestiona, no despierta. Quien no duda, no cambia. Quien no siente incomodidad, sigue atrapado en la ilusión de lo fácil. Lo importante es no apagar esa chispa que sigue viva en ti. Esa chispa que te llevó a este punto. Esa chispa que te ha mantenido de pie incluso en tus noches más oscuras. Esa chispa es tu verdad. Y aunque a veces parezca pequeña, es suficiente para iluminar tu camino. Antes de cerrar esta parte del viaje, permíteme preguntarte algo más, solo una vez, con honestidad. ¿Qué es eso que sabes que necesitas soltar, pero aún te da miedo dejar ir? Tal vez escribirlo sea el primer acto de valentía para comenzar a hacerlo. Lo que estás viviendo ahora es un renacimiento silencioso. No tiene fuegos artificiales ni celebraciones, pero se siente en el cuerpo como un temblor suave, como un cambio en la respiración, como un susurro que insiste sin imponerse. Es el anuncio de que ya no eres quien solías ser, aunque todavía no sepas quién estás comenzando a ser. Es un territorio delicado, porque estás dejando atrás estructuras que te sostenían, pero que también te limitaban. Estás renunciando a identidades que durante años cargaste como si fueran tu piel, cuando en realidad eran disfraces que aprendiste para sobrevivir. Y ese desprendimiento, por más liberador que sea, también causa vértigo. Porque ¿quién eres sin eso? ¿Quién eres sin las expectativas que te moldearon? ¿Quién eres sin las máscaras que te protegían? Esta pregunta no debe asustarte. Al contrario, es señal de que estás entrando en el corazón mismo de tu transformación. Al principio, te sentirás expuesto, como si hubieras salido al mundo sin armadura. Sentirás más: la belleza, el dolor, el silencio, la alegría leve, la tristeza profunda. Y eso es bueno. Sentir es señal de vida. Sentir es señal de retorno. El alma que estuvo anestesiada durante demasiado tiempo ahora está despertando de golpe, y cada emoción llega con una intensidad nueva. Habrá momentos en los que quieras volver a lo anterior, no porque fuera mejor,
sino porque era conocido. La mente ama lo familiar, incluso cuando duele, pero el camino que estás recorriendo no se anda hacia atrás. La incomodidad que sientes ahora es el precio natural del crecimiento. El vacío que se abre no es una pérdida, es espacio. Espacio para lo nuevo, espacio para la verdad, espacio para lo que sí está alineado contigo. La vida, en su sabiduría silenciosa, siempre rompe primero lo que ya no sirve. Lo hace con suavidad a veces, con violencia otras, pero no lo hace para castigarte. Lo hace para liberarte. Lo hace porque sabe que aferrarte a lo que te daña es una forma lenta de morir, y tú estás destinado a algo más grande que sobrevivir. A medida que dejas caer lo que no es tuyo, comienza a emerger algo que sí lo es. Primero en forma de intuición, luego en forma de un gesto, un acto pequeño, una decisión que te sorprende a ti mismo. Con el tiempo, ese algo se convierte en una dirección que no viene de afuera, sino de adentro. Y esa dirección es más confiable que cualquier consejo, cualquier manual, cualquier plan. Empiezas a notar que la vida te responde distinto, que personas nuevas entran, que situaciones que antes te lastimaban ahora ya no tienen poder, que cosas que antes te daban miedo ahora se sienten más livianas, que tu percepción cambia, que tu silencio se vuelve más profundo, que tu presencia se vuelve más firme. Estás empezando a verte, a reconocerte, a escucharte sin interrupciones. Y entonces llega ese momento precioso, discreto, casi imperceptible, pero decisivo. El momento en que entiendes que no estás roto. Nunca lo estuviste. Lo que estabas era desconectado de ti, buscando sentido donde no lo había, intentando encajar en lugares que nunca fueron hechos para ti. Lo que llamabas crisis era un llamado. Lo que llamabas confusión era un ajuste. Lo que llamabas vacío era la antesala de una expansión interior que recién comienza. Y esa comprensión cambia todo. A partir de ahí, ya no buscas aprobación como antes. Ya no persigues la validación del mundo exterior. Ya no intentas ganar carreras que no deseas correr. Empiezas a vivir con una serenidad nueva, una libertad suave que no necesita ser anunciada. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino dejar de ser esclavo de lo que no quieres. Te das cuenta también de que no necesitas respuestas perfectas para avanzar, que puedes caminar incluso con dudas, que puedes querer incluso con miedo, que puedes reconstruirte incluso mientras tiemblas. La claridad no llega antes del movimiento, llega durante. La vida deja de sentirse como una carga y comienza a sentirse como un proceso, como un río que te invita a dejar de nadar contracorriente, como un bosque que te ofrece sombra sin pedir nada a cambio, como una casa antigua que, aunque esté derruida, guarda un calor que te pertenece, y poco a poco te das cuenta de que lo que buscabas afuera estaba dentro, esa calma que creías imposible, ese sentido que parecía lejano, esa fuerza que dabas por perdida, siempre estuvo ahí, esperando que desocuparas el espacio necesario para que pudiera respirar. Esa fuerza eres tú, esa calma eres tú, ese sentido eres tú. El mundo seguirá ruidoso, caótico, acelerado, pero tú ya no eres el mismo que se perdía en ese ruido. Has cambiado la forma en que escuchas, la forma en que miras, la forma en que sientes. Has aprendido a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo superficial y lo esencial, entre lo ruidoso y lo verdadero. Y aunque todavía haya días grises, días inciertos, días en los que la nostalgia vuelva a tocar tu puerta, ya no te derrumbas como antes, porque ahora sabes que el gris también es un color del alma, que la incertidumbre no es enemiga, sino maestra, que la nostalgia no siempre es un ancla, sino a veces una brújula. Sabes que cada caída te acercó un poco más a ti. Sabes que cada silencio te enseñó algo que ninguna palabra podría explicarte. Sabes que cada desorden te abrió espacio para un orden distinto. Sabes, por fin, que hay un propósito en tu camino, aunque todavía sea invisible. Y cuando por fin aceptas eso, todo cambia. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más verdadero. Ahora quiero dejarte con algo que quizás necesites leer en este momento exacto de tu vida. No estás atrasado. No estás fallando. No estás perdido. Estás en transición. Y toda transición es por naturaleza sagrada. Si llegaste hasta aquí,
significa que tu alma estaba pidiendo esta conversación, que algo en ti reconoció cada palabra como si hubiera sido escrita desde tu propio silencio. Y si algo de este viaje resonó contigo, házmelo saber. A veces, una simple frase compartida en los comentarios puede ser la luz que alguien más necesita ver para no rendirse esta noche. Sea cual sea tu paso siguiente, recuerda, la lucidez tiene un precio, sí, pero también tiene un regalo, y ese regalo es una vida que por fin te pertenece.